para sanar el mundo. Ansiosos de recibir, es que, insisto, ¿no? Yo diría que hoy tenemos todo este proyecto de bendición. Así que vamos ya, ahora sí, a dar paso. Damos la bienvenida al cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica de San Pedro y presidente de la Fábrica de San Pedro. Vamos a conocer un poco más de su vida a través de este video. Cardenal Mauro Gambetti. El cardenal Mauro Gambetti, arzobispo y cardenal católico italiano, estudió ingeniería mecánica y antropología teológica en las universidades de Bolonia y Florencia. Su lema es Omnibus Subiecti in Caritate, sujeto a todo por amor. Es vicario general de su santidad para el Estado de la Ciudad del Vaticano. Es arcipreste de la Basílica de San Pedro, es quien supervisa las actividades litúrgicas y pastorales en la Basílica de San Pedro y es el presidente de la Fábrica de San Pedro. El tema de la ponencia es Por una iglesia sinodal. Buenos días a todos. Hablo in italiano. Vi ringrazio di cuore per l'invito che mi avete rivolto. L'ho accolto con lo spirito che San Francesco di Assisi ha insegnato ai suoi frati, basato sulla fraternità e l'umiltà, la gratitudine e la comunione. Saluto i signori cardinali, i vescovi, le autorità civili, gli organizzatori del cibo. Los padres, la autoridad civil, del que tienen el testimonio de la riqueza y la belleza de la Iglesia. È già stato sottolineato, ma desidero ribadirlo anch'io. Il cuore della Chiesa continua a battere attraverso l'Eucaristia, mentre il suo corpo cammina nella storia attraverso la sinodalità. Come il cuore manda l'ossigeno al corpo, como el corazón manda el oxígeno al cuerpo, así la Eucaristía es la fuente de la fraternidad y configura sinodalmente la Iglesia. Si por una parte se puede decir que la fraternidad completa es el fruto maduro de la Eucaristía, porque esta es la fuente al modo en el cual el corazón manda el oxígeno al cuerpo, por otro lado, se debe reconocer que una iglesia auténticamente sinodal es la configuración propia de la asamblea que hace la Eucaristía. El desafío es grande y requiere una fe adulta que respira con 2 pulmones y que trabaja con 2 brazos. El pulmón espiritual, hecho de intimidad con el Señor, con la escucha de su palabra y aquello de la búsqueda teológica para responder a los desafíos de la encarnación hoy. El brazo espiritual que compone el continuo rendimiento de gracias con la constante intervención y aquel corporal que traduce la compasión en un encuentro, proximidad, diálogo y anuncio. Es de aquí que se generan métodos y prácticas sinodales, de una manera que la Iglesia puede estar en la historia como la memoria viva
de la fuente de la frase del amor. Porque sin esta, la humanidad no podría entender cuál es el principio promotor de su camino hacia la reconciliación del amor. Como escribió Canopio en su intervención, la Iglesia, sacramento universal de salvación, se manifiesta como fraternidad capaz de sanar al mundo. Sea dando el testimonio que Dios quiere llevar a todos a la comunión en Cristo, y sea por un símbolo eficaz de comunión, el dinamismo espiritual corporal que ocurre vivir para ser el cuerpo de Cristo dado por la vida del mundo. Esto es narrado en el Evangelio y transmitido por la tradición apostólica. Particularmente, podemos tomar cualquier parte del texto de Lucas, del cual tomé el título, la parte tercera del texto base, que me fue pedido a profundizar en la fraternidad para curar el mundo. Ustedes mismos den a ellos de comer. Esto es notario, se habla de la versión lucana de la multiplicación de los panes y los peces, señal de los tiempos mesaicos. El movimiento sinodal se genera a partir de la atención a las necesidades de la gente, de la constatación de cuánto se tiene a disposición para hacer frente a la necesidad. Y cuando el cierre calcula y procede de los 5 panes y los 2 peces, se reconoce el don de Dios que multiplica el pan mientras lo divide. La misión de la Iglesia, aquella de la fraternidad eclesial, está representada en la parte conferida a los apóstoles. Ustedes mismos tienen que dar a ellos de comer. Y les daba a los discípulos para que los distribuyesen a la muchedumbre. Así dice en el Evangelio de Lucas. Hoy, como antes, continúa Jesús a dar a sus discípulos la misma orden que le dio a Eliseo cuando le pidió a su siervo de dar de comer a la gente los 20 panes que le habían sido ofrecidos. Cuando Dios dona su pan y pide la distribución, la duda atraviesa la historia de la salvación. De hecho, en el Antiguo Testamento, del cual fue traído el episodio del profeta Eliseo, de la narración de este episodio, que ve protagonista al profeta, se lee aquel que servía y dice: ¿cómo puedo poner esto delante a 100 personas? No es justo la misma duda de los discípulos y nuestro cuando vemos las necesidades de la humanidad. ¿Cómo hacer con lo poco que tenemos y que somos a curar las heridas de las guerras, de las injusticias, de las prevaricaciones que sangran el mundo y los ánimos? La réplica de Eliseo a aquel que servía es la prefiguración del trabajo de Jesús. Dijo Eliseo: denle de comer a la gente, dado que así dice el Señor, y ellos comerán y sobrará también. Y empezaron a comer y sobró según la palabra del Señor. En el recuerdo eucarístico, el discípulo trae nuevamente al corazón la donación de Dios de la cual se nutre y vive, que recibe y da. La sinodalidad se nutre sobre todo de un gesto natural cotidiano, el acto del comer, que en el lenguaje semítico equivale a nutrirse de la misma vida, de la experiencia de compartir. Estoy convencido que para asumir un movimiento intrínsecamente
sinodal ocurre una conversión religiosa, la aceptación plena de la encarnación y de la revelación de Jesús como pan vivo bajado del cielo. Dios baja, se agacha, se sobrepone y lo hace para comunicar su amor y dar su vida. En el amor, el modo de ser no es una opción, el cómo es fundamental. No podemos ser una fraternidad que camina juntos hasta que no tengamos transformado nuestro modo de pensar y no hayamos pasado la afirmación al inferir del hacerse valer a valorizar, del dominar al servir. Pienso que la Iglesia está llamada a hacer un retorno a la fraternidad de la minoría que San Francisco de Asís y Francisco han recibido como trato de identidad, de una manera de estar en el mundo basado en la simplicidad y la humildad. La división y la comunión, el quitarse y la sumisión a todas las criaturas del Padre Celeste. Y cuando en la vida eclesiástica se ve el comando de Jesús de lavarse los pies los unos a los otros como Él lo hizo, se entra siempre en el hecho de intimidad con el Hijo de Dios dado por nosotros. Se participa en la comunión con Cristo y con toda la creación, sin más divisiones. La sinodalidad eclesiástica es por ende la presencia eucarística que se hace pan expresado, roto y condividido en tal sentido. Si es que la Iglesia se limitara a comprar el pan para dar de comer a los pobres, nos limitaríamos a gestos filantrópicos que no revelan plenamente cómo Dios se comunicó en medio de nosotros. Los discípulos que veían a la gente que tenía hambre, pero solo Jesús da la vuelta a la solución de cómo darles de comer. En lugar de comprarles la comida, les pide a ellos de compartirlo. En la consagración del pan y el vino son considerados el fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que alimentan a la vida y el don del cual el hombre vive. Continúa a hacerme caso que el Señor utiliza el pan y el vino y no la uva. La naturaleza la recrea con su trabajo del hombre, con nuestra participación. El milagro del pan viene partiéndolo. Así más de una persona puede comer. Y sucedió en la multiplicación de los panes, sucede en la Iglesia cuando lo reparten en la Eucaristía, sucede cada vez que lo compartimos con quien tiene una necesidad. Es el opuesto de la lógica de tener según la cual se votan las obras en lugar de dar de comer a los pobres. La Iglesia sinodal promueve un modelo de desarrollo humano integral que el Papa Francisco puso en el corazón de la encíclica Laudato Si, basado en su nueva orden de relación. Mientras la economía de mercado da un costo a todo, incluido al amor, la economía sinodal genera bienes y relaciones como la fe, el perdón, la cooperación, la comunión, la gentileza, la transferencia y otras cosas que no se compran, pero son la condición para caminar juntos en la Iglesia. Para la Iglesia ocurre discernir cómo y cuándo comprar y vender, sobre el cual se basa el mercado. Límites y experiencia en los cuales el don hay vida llena.
entender y trabajar según el don. Un capítulo aparte me gustaría dedicar a la reconciliación y a la violencia del texto base. Se dice que una pieza sinodal es un signo eucarístico de un pueblo que no se cierra en el intimismo de las iglesias, pero es enviado por su Señor a ser pan dividido para la vida y la fraternidad del mundo de hoy. La violencia es el mal y se contrapone a la fraternidad reconciliada. Alimentan el desorden, la inestabilidad social, como está sucediendo en los últimos años en Ecuador, en otros países del mundo. La encarnación no es extraña. Hay males que afligen a la sociedad, golpeadas por desigualdades económicas y narcotráfico, criminalidad, deforestación, fragilidad del sistema sanitario, inmigración. El gesto de Caín continúa a representar el arquetipo de la fraternidad traicionada y del compartir negado. La Génesis recuenta historias de hermanos en los cuales la violencia se dirige sobre todo a quienes tienen la misma sangre y no contra el diferente o el extranjero. Cuando los celos reinan en el corazón, el hermano, quienes desean, se hace un enemigo que tenemos que abatir. Venimos de Caín, que después de un largo camino de dolor lo hizo padre de una generación y constructor de una primera ciudad, así en Génesis. Escucho que entre los deberes de una iglesia sinodal eucarística debemos tener la responsabilidad de promover la justicia a través del jardín manchado por la sangre del hermano. Los frutos no crecerán para nadie en nuestras tierras manchadas de la sangre y de nuestras comunidades, por lo general divididas, porque el suelo donde vive el individuo es el cuerpo de la humanidad, el tesoro, el tejido social en el cual se dan las relaciones humanas, fraternas y homicidas. Llevar el pan de la justicia es un desafío para la Iglesia sinodal a promover a las corregias en el contexto social en el cual vivimos, prácticas de justicia reparadoras que conllevan a la víctima, al reo, la comunidad, en la búsqueda de una solución que promueva la reparación, la reconciliación y el sentido de seguridad colectiva. Se condena el mal y la violencia, las estructuras de pecado y los abusos, pero a quien se equivoca se ofrece siempre la posibilidad de ser salvado. Cristo es quien abrió la vía de la fraternidad superando la lógica de la revancha y fue más allá de la proporcionalidad de la pena para infligir en estas penas ejemplares. Escogió no responder al mal multiplicando otro mal. En su obediencia radical al Padre, se hizo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que contemplamos sobre la cruz. Estoy seguro que quien tiene este desafío del mal sabe que en la debilidad de la cruz que se manifiesta la potencia de Dios, el poder de Dios. También las calumnias y las maldiciones, las mentiras, las persecuciones que la Iglesia sufre en su nombre se inscriben sobre la sombra de la cruz. La noche esperó iluminada por la luz.
para contemplar las estrellas. En estos últimos 50 años han nacido prácticas significativas de justicia, que la Iglesia fue pasada a apoyar. Más es mejor. Me limito a recordar la amnistía del presidente Mandela de 1994, que dio el final del apartheid y que reconcilió a Sudáfrica a través de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Cito los procesos de paz en Colombia con el presidente Santos y con la Comisión de la Verdad, coordinados por el padre Francisco. La prueba de cambiar en Bangladesh de estas semanas y guiado por el profesor Yunus, definido el banquero de los jóvenes, que descubrió el microcrédito como un instrumento para compartir. En los diferentes puntos de la historia, en la fraternidad, vemos igualmente cómo las flores abren el asfalto para crecer. La parte séptima de la encíclica se dedica al tema de la justicia, porque puede ser distribuido donde haya hambre y sed de justicia. El memorial de la vida de Jesús, que sacia el hambre de la fraternidad de todos los pueblos y todas las culturas. Estoy seguro que muchas comunidades están ya caminando en esta dirección. En la Basílica de San Pedro, por ejemplo, el año pasado habíamos promovido los caminos jubilares sinodales y somos testimonio de cómo este modelo es un signo de los tiempos de la sinodalidad de la Iglesia. Son muchos los testigos y las realidades sociales que lo promueven junto a nosotros gracias a la fe y a la nutrición del pan eucarístico. La sinodalidad de la Iglesia está llamada a empujarnos hasta las más difíciles periferias existenciales para atravesar situaciones de dolencia, abuso y llevar la vida de la Eucaristía. Dedico una sección a la creación y a la fraternidad universal, a través de la cual estamos llamados a empujarnos. El camino sinodal es llamado a empujarse en estas vías nuevas e incluir dos categorías importantes que el Papa desarrolló en el Laudate Deum: la llevada heurística en el ambiente y lo situado para la Iglesia. La naturaleza se incluye en el concepto de la creación, que demanda un orden y una armonía relacional, a un equilibrio interior en línea con los ritmos y los tiempos de la naturaleza misma. Para los antiguos, este era el significado de la palabra clima. Sobre todo son los jóvenes en las iglesias locales quienes deben enseñar la armonía entre naturaleza y cultura. Permite dividir un equilibrio relacional. De lo contrario, si la cultura manipula el orden natural, se generan pandemias como la del COVID o las guerras causadas por la falta de comida y agua. Pero hay algo más. La persona es el principio y el final de la creación. Pero los otros sobrevivientes y el uso de la Eucaristía, como se lee en el texto base, cito: la fraternidad humana universal que pasa a través de esta fraternidad cósmica. En 1958, Roosevelt fue solicitado se le preguntó dónde se respeta los derechos de la fraternidad, y él respondió y subrayó, y lo cito: en lugares pequeños, cercanos a la casa, en barrios en los cuales se vive, en escuelas donde se frecuenta, la fábrica,
estos los lugares donde cada hombre y mujer, niño, busca una justicia igualitaria. Varias oportunidades, sin discriminación. Estos derechos no significan nada, significarán muy poco en todo lado. Y cierro la cita. Para la Iglesia, la defensa de los derechos humanos es parte integral de la acción evangelizadora. El Concilio Vaticano II acogió la Declaración de los Derechos del Hombre, sobre todo en materia de religión y libertad. Después de casi 70 años, ocurre preguntarse: si en nuestro tiempo las cartas de derecho pueden bastar para reconstruir el sentido y el significado de aquello que es humano hoy. De la misma manera, en las cartas de los derechos nacidas después de la guerra, que han definido la dignidad del hombre. La Iglesia sinodal eucarística puede ayudar al mundo a encontrar la vida y verdadera y a redefinir qué cosa nos hace humanos. El pasado 10-11 de mayo fue organizado en San Pedro el World Meeting of Human Fraternity, en el cual participaron premios Nobel para la Paz. La viuda de Mandela, Gracia Massel, el director de la NASA, Bill Nelson, y muchos otros exponentes de la sociedad que participaron en 12 mesas de trabajo. Para la ocasión, fueron recibidos por el Santo Padre. Después de haber escuchado a estos protagonistas de la paz, estoy más convencido de que el mundo tiene necesidad de personas de buena voluntad que piensen en una carta para el humano, en la cual se definen no solamente los derechos y deberes de los mismos, sino también los comportamientos, en los sentimientos, los deseos, los sueños, los proyectos que nos hacen reconocer hombres y mujeres en camino y con el mismo destino. Solo de esa manera, un pensamiento de Roosevelt sobre nuestra capacidad de vivir la fraternidad puede irradiarse en todo el mundo a partir de los lugares donde habitamos, para después llegar a los fines de la tierra. También ocurre hacerlo con la fuerza en la cual la celebración eucarística citó el texto base como un gran rendimiento de gracia y nos une el cielo y la tierra. Nos rinde artesanos de fraternidad y sabios cultores de la casa común. De esa manera llegamos a una sección dedicada a la Iglesia, al testimonio de la cura del mundo. En el Evangelio de Marcos, en capítulo 14, Jesús manda a sus discípulos a la ciudad para preparar la Pascua. Les pide a ellos seguir un hombre con un vaso de agua como un signo de bautismo. Este le guía en una casa donde el Padre le muestra a ellos un cuarto superior. Escribe Marcos, grande, con muebles, está preparada, y en esa habitación preparen para nosotros. En esta habitación superior llega aquí nuestra misión. La sinodalidad empuja a la iglesia del templo hacia la casa, que es donde se hace el espacio para escuchar y orar. La fraternidad, lo repito con palabras que comparto, tomadas de un texto de Monseñor Edu Castellucci. La experiencia vivida de las comunidades cristianas, otro no es que la dilación de la liturgia eucarística dominical y la preparación de la liturgia sucesiva. La celebración eucarística concentra
el rito fundamental de la vida cristiana. La compartición es la revelación del sentido del vivir y morir del Señor. Aquí se divide el pan y ser alimento que nutre. El alimento es la señal más grande de fraternidad. Caen las máscaras y sale la autenticidad. Se evita la relación con el otro cuando se tienen las máscaras. Por otro lado, queremos controlar y poseer sin querer recibir la comunión de mesa en vez del milagro. Difícil y siempre nuevo de la fraternidad. En el rito entendido como comida compartida, experimentamos a Jesús entre los hombres en medio de los problemas de la historia. Y cito nuevamente el texto base. Está, por lo general, en las pruebas inhumanas extremistas de los problemas de trabajo, en los cuales los cristianos alargan la celebración de el memorial de la cruz, tan vivo y presente en el Evangelio. Siento que hay necesidad de este continuo movimiento de entrada y de salida contra este conocimiento superior en el cual el Señor celebra la Pascua. Este es el lugar superior donde el Señor celebra la Pascua. La sinodalidad está involucrada en el renovamiento litúrgico de el concilio. La Eucaristía es una acción comunitaria en que la Iglesia, pueblo de Dios, toma el cuerpo de Cristo. No es una devoción privada. Incluso si la liturgia nos enseña que este ritual en el cenáculo tiene un carácter profético e idítico. Particularmente está escrito que la Iglesia antigua consideró la celebración de la Cena del Señor como un rito dinámico que influye no solamente en la autocomprensión personal de los creyentes, sino también en su público con vida. El tiempo de la liturgia también es el tiempo de la sinodalidad y tiene una pedagogía sinodal. La etimología del término asamblea es simul iambulare, que nos permite caminar en el mundo con el tiempo y el orden de la liturgia, todos juntos. El movimiento de entrada hacia el altar, por cargar la cruz y encender el cuerpo de Cristo representando en el altar. Se camina con la mirada fija hacia la vida, donde la luz nace y nos permite ver el camino de la Iglesia. La pertenencia al cuerpo místico que es la Iglesia requiere el Kyrie o el Señor para expresar la súplica, el gloria también para cantar el gozo. A veces nos conformamos las palabras a su encarnación para convertirse en lo que escuchamos. La consagración y la comunión nos presente el culmen de donde parten todos los caminos, porque como recuerda Tertuliano, el cuerpo de Cristo, el pan de la vida y su sangre, el cáliz es el cáliz de la salvación. La asamblea se dilata para multiplicar los nuevos encuentros, los nuevos proyectos, nuevos hermanos y hermanas. Siento que el desafío de hoy de la Iglesia Sinodal es celebrar la Eucaristía teniendo como altar al mundo, donde las personas viven y esperan, sufren y están solas.
Lo había intuido el padre Pierre Tallier de Champierre en su escrito de 1923, La misa sobre el mundo, la misa en el mundo. No tengo ni pan, ni vino, ni altar, ni me alzaré por encima de los símbolos sobre la majestad real. Yo, tu sacerdote, te ofreceré sobre el altar de la tierra entera el trabajo y el sufrimiento del mundo. El texto base nos invita a mirar a los profetas de nuestros tiempos que ven lejos porque conocen en el profundamente cualquier cosa, aquello que es humano. No ven más allá, pero como el búho ven las luces en la noche. Son biografías precisas como aquellas del padre padre Leonidas Proaño, que ha dado de comer a las comunidades indígenas sin derechos, y Oscar Romero también, que ha sido la voz de los que no tienen voz. Por este motivo, nos somos fascinados de las obras de San Camilo, de San Vicente, de la Madre Teresa y de tantos otros testimonios. Sus obras incluyen y tienen en conjunto rito y acción social, la dimensión vertical y aquella dimensión horizontal, la ortodoxia y la ortopraxis eucarística. Y cierro. A través de la Eucaristía, la fraternidad sana el mundo. Nos envía a renacer junto a los otros. Transforma a hermanas y hermanos. Nos da ayuda entre nosotros. Cambia el significado de fraternidad fuera de los vínculos de sangre y etnicidad, sino a través de todo. La iglesia sinodal está llamada a escoger la fraternidad, sobre todo espiritualmente, porque no se da aquello que no se da biológicamente. El Papa Francisco ha relanzado un nuevo paradigma antropológico para refundar el testimonio de los cristianos en el mundo. La fraternidad es para la iglesia una elección de amor ver cambiar el propio mundo. Pero debe agradecer por estas imágenes. En este contexto definiré el sinodal. La iglesia sinodal continúa a contemplar en la Basílica de San Pedro, donde les invito en particular el próximo año para el jubileo. Estas dos imágenes de aquí, el mosaico de Giotto dentro de la basílica y dentro de las columnas de Bernini. En la primera imagen que podemos ver aquí, al inicio del 1300, como puede ver esto, aquí están las figuras de los discípulos en la barca en el mar en tormenta, y Jesús que tiene en la mano a Pietro, sostiene de la mano a Pedro. Aquí los peregrinos ven esto antes de salir del pórtico de la basílica. En las borrascas del mundo, en los problemas de la vida, el Señor nos custodia y custodia a su iglesia. Aquí en la columnata de Bernini, que es un abrazo, el abrazo de los 234 columnas, que aquí están el sueño de Bernini. El sueño de Bernini es de una iglesia que acoge y abraza, dona lo que ha recibido y camina en el mundo para anunciar: ustedes son todos hermanos. Gracias por escucharme. Para que nos acompañe para el conversatorio. Y queremos invitar al padre Julio Castillo, vicario de pastoral de la Arquidiócesis de Cuenca. Lo recibimos con un aplauso también, padre. El padre Julio establecerá un diálogo con el cardenal Gambetti en torno al tema que hoy día nos centra, una iglesia sinodal. Bienvenidos.
Agradecerle, señor cardenal, por su presencia en este congreso, en este día especial. Luego de escuchar su conferencia, hay algunas inquietudes que a su vez nos quedan como interrogantes. A través de la Iglesia, guiada por el Espíritu y sostenida por la gracia sacramental, el Señor quiere reavivar los gozos y las esperanzas en el santo pueblo de Dios, que avanza en este camino sinodal en estos años. Quiere devolver la alegría, especialmente a quienes cuyos rostros están surcados por las lágrimas y claman a Él en sus tristezas y angustias. Sintiendo que esta es una prioridad, señor cardenal, le preguntamos, ¿cómo responder a los clamores que llegan con gritos de dolor a los oídos de los discípulos de Cristo? ¿Cómo responder a estos clamores que llegan con gritos de dolor a los oídos de los discípulos de Cristo? Ma credo che per rispondere a questo grido del mondo che si leva dalla terra ormai veramente devastata, in cui rimangono alcune isole dove il dolore non è così forte, così evidente, credo che il punto di partenza o de inicio, donde el punto de inicio es el corazón de cada uno. Cada uno de nosotros está movido hacia la compasión. Cada uno de nosotros recibe con el sufrimiento que toca la carne de la humanidad hoy. Sobre todo en ese momento puede activarse cualquier cosa dentro de la iglesia donde uno vive, pero de la iglesia toda. Al fin de cuentas, Dios hace alguna cosa cuando encuentra a alguien que se pone a disposición a sí mismo. Se pone a disposición todo lo que tiene, todo lo que es. Y lo pone a disposición porque está involucrado en esta visión apasionada de amor que Dios continúa a custodiar dentro de sí, a proteger dentro de sí y continúa a soñar para el mundo entero. Ahora, entonces, cuando de nosotros surge de cada uno de nosotros esta disponibilidad para hacernos unos con Jesucristo sobre el altar de la cruz, cuando de cada uno de nosotros surge esto, entonces puede comenzar algo de nuevo en la respuesta a este grito. Antes hemos dado algunos ejemplos de las respuestas que ya han sido dadas, no solo por la iglesia, pero también de los hombres, de las mujeres, de buena voluntad, al grito que se eleva de la tierra. Y por tanto yo pienso que de pequeñas acciones ha comenzado probablemente simplemente porque nos hemos dado cuenta de lo que está alrededor de nosotros. Ahí nos hemos dejado contactar, nos hemos sido conmovidos y por tanto decimos, estamos aquí para hacer lo que sea, para ponerme a disposición del Señor, y ahí la acción del Espíritu está garantizada. Porque como enseña la Escritura,
Dios, a través de los paganos, ha obtenido salvación para su propio pueblo. Incluso más lo podrá hacer a través de sus propios hijos adoptivos, que por el bautismo han sido inmersos y han venido a formar parte del único cuerpo de Cristo. Aún más lo podrá hacer para poder ver un mundo que resurge fuera de las crisis que ahora vemos y conocemos y de las que somos parte. Hoy ya no es posible pensar en salvarnos de la propia isla feliz, en una propia isla feliz y aislarse. No es posible. Más bien estamos todos involucrados en una sola vida. La globalización favorece esto. Creo que es uno de los signos de los tiempos que vamos hacia la unidad que Cristo nos ha dado como misión, en la cual se ve el corazón de la Trinidad. Expresión misma de la naturaleza de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar, decía el Papa San Pablo VI en Evangelii Nuntiandi. Crecer como discípulos misioneros significa ante todo responder al don que recibimos cuando fuimos bautizados, a caminar juntos como pueblo peregrino hacia un destino final común, el reino de Dios. Ante esto, ¿cómo vincular la sinodalidad con la Eucaristía y la fraternidad completa? ¿Cómo vincular? Voy a tratar de responder en esta intervención un poco teológica, pero quisiera subrayar esto. A fin de cuentas, la sinodalidad sale de algo auténticamente humano, de una actitud humana. No es solo una invención eclesiástica. La sinodalidad parte de las personas, porque cuando una persona es realmente verdadera a sí misma, reconoce porque se regrese hacia los otros, porque es gracias al ver a los otros, de ver al papá y a la mamá cuando somos bebés, que podemos descubrir que somos un individuo, que somos diferentes, por cuanto inscrito en la naturaleza humana está el tema de la sinodalidad, de ser sinodal, de caminar en conjunto. Ninguno puede caminar en el mundo sin otros que nos hayan llamado a caminar. Nadie puede pensar realizarse a sí mismo auténticamente sin tener relaciones significativas con los otros, por lo cual este vehículo de la sinodalidad eucarística para la sinodalidad parte de una dimensión reconocida y recibida en el fondo de nuestra humanidad. Antes decía que posiblemente deberíamos pasar de la Declaración de Derechos Humanos, dentro de la cual están puestos en el centro estos aspectos respecto a nuestra vida como seres humanos. Y con estos elementos de base que están ligados a la fraternidad. Por tanto, ahí es el hecho de reconocer que
los unos somos dones, somos regalos para los otros. Ninguno de nosotros y ninguno de los otros es un producto de sí mismo. Somos simplemente dones. Ontológicamente somos dones de Dios y por tanto debemos respetar la naturaleza de los otros dones y hacernos dones, hacernos regalos. Y ser gratos y ser gratuitos. Ahora, solamente cuando reconocemos lo que se escribe en una carta ideal de los derechos humanos, estos elementos es posible que sean elementos de la fraternidad universal. Es posible que esta parábola natural, a través de la Eucaristía, que es la suma y la fuente y el culmen del ser humano. Así es posible para nosotros cristianos en particular que a través de la Eucaristía podamos hacer resplandecer en toda su belleza a la Iglesia, como una gran fraternidad de hombres, mujeres, hermanos, hermanas que caminan en conjunto en el Señor Jesús. El Señor Jesús es el complemento de los humanos y quien nos muestra a través de su humanidad la divinidad también, es decir, la belleza de aquello que está dentro de cada uno de nosotros. Espero haber respondido suficientemente, pero este vehículo de la sinodalidad a través de la Eucaristía y la fraternidad es un itinerario, yo creo, profundamente inscrito en la persona, en los hombres, en la humanidad, que el Señor Jesús hace transparente este altar gracias a la Eucaristía que compartimos por fortuna cada día o cada domingo. Querido señor cardenal, recuerdo cuando lo invitamos en Roma para este congreso eucarístico. Hay proyectos de fraternidad. Uno de ellos es en la Amazonía ecuatoriana, en el Vicariato Apostólico del Puyo. Las mujeres de Canelos que trabajan el barro, hacen vasijas. Aquí arriba ellas están exponiendo y vendiendo. Y queremos regalarles a usted el cántaro del agua del bautismo, que usted mencionó, una vasija trabajada por manos de mujeres indígenas de la Amazonía, para que usted lo tenga en su despacho. Y gracias por haber venido a este congreso, a esta ciudad de Quito, al Ecuador. En nombre de la Iglesia del Ecuador, pues muchas gracias por su presencia aquí. Grazie davvero. Molte grazie davvero, grazie. Sono molto contento anche di questa esperienza. Ho scoperto anche che l'Ecuador. Gracias por esta invitación. En Ecuador sabemos que es el punto central entre el sur y el norte. Para mí es una gran alegría. Es un punto de convergencia también de la unidad. Y creo que como iglesia y como nación, como territorio, como pueblo, debemos ser realmente esto. Convertirnos todos en un punto de conjunción, un punto de unión, de diversidad, de respeto de las diferencias valorizadas, un punto de armonía para el mundo entero. Y tanta necesidad tenemos de esto. Muchas gracias. Agradecemos al señor cardenal Mauro Gambetti por esta preciosa charla que nos ha dado esta mañana, y como lo hemos estado haciendo durante todos estos días, queremos pedirles que tengamos unos minutitos de silencio para reflexionar sobre las palabras que hemos escuchado.
Agradecemos también al Padre Julio Castillo por habernos acompañado en este conversatorio. Muchas gracias, Padre Julio. Y nosotros desde acá, desde Radio María, también continuamos con nuestros comentarios, nuestras reflexiones en torno, en el caso concreto, a la ponencia de Monseñor Gambetti, que sin duda dejan muchas expectativas.